Cuando hablamos del 2020, obviamente está el primer tema principal. Estamos hablando del desquiciado cobicho. En el caso de los animes tenemos, por ejemplo, un anime que fue bastante popular y que sigue generando ruido al día de hoy. Y estoy hablando de Jujutsu Kaisen. Pero siempre sucede en cada temporada o en cada año que hay un anime que puede que pase desapercibido, especialmente si es un anime original o una obra original. El día de hoy vamos a hablar de uno que considero que es bastante infravalorado del 2020. ¿Y de cuál anime estamos hablando? Soy Brando Martínez de Nichanel y acompañen a su servidor y a mi querida Mash Kirlight para hablar de Akudama Drive. No perdamos más tiempo y vamos al video. En el pasado, las regiones de Kanto y Kansai tuvieron una guerra que fue capaz de dividir a la nación y causar enormes estragos como para que el conflicto ya no fuera visto como algo favorable para ningún bando. Ahora, Kansai, con el apoyo de Kanto, es una enorme metrópolis de luces de neón, personas viviendo su día a día y una mezcla de tecnologías anacrónicas o futuristas que la hacen lucir como una utopía. O al menos eso es lo que la propaganda quiere que la gente crea, que desde la policía militar que vigila desde lo alto de sus torres a los criminales que se ocultan en las esquinas más oscuras de la ciudad bajo el nombre de Akudamas, las cosas no son lo que parecen. Sin embargo, el tenue equilibrio de Kansai comenzará a derrumbarse cuando durante la noche en donde se ejecutará públicamente al temido Akudama Cutthroat, un misterioso mensaje guíe a varios de los más peligrosos criminales de la región no solo a liberar al asesino que estaba a nada de ser ejecutado, sino que comenzará una serie de eventos que nadie puede prever con los actos de 6 temidos Akudamas: Brawler, Courier, Hacker, Doctor, Hoodlum y la joven inocente que quedó en medio de todo y debe aparentar ser el séptimo de ellos, Swindler. Personalmente para mí fue uno de los puntos más fuertes de la serie. Tienes un cast repleto de personajes que son psicópatas, locos, pero al final del día muy carismáticos a su propia manera cada uno. Un detalle que se me hace interesante es que nunca nos revelan los nombres reales de estos Akudamas, o la traducción literal en japonés de chico malo o persona mala. Les asignaron sobrenombres y me gustaría destacar en esta sección al que fue uno de los creadores de esta obra, quien fue el señor Kazukata Kodaka. Lo han de conocer por ser el creador de la saga de videojuegos de Danganronpa. Quiero destacar que a mí me encanta mucho el diseño de personajes de esa saga de videojuegos y definitivamente puedo ver esa inspiración en los diseños de los personajes de Akudama Drive, a pesar de que antes de que nos introdujeran a los personajes en el primer episodio no nos dieron ningún trasfondo de cada uno. Siento que durante la serie lo supieron manejar de la manera correcta. Podríamos destacar que los Akudamas son el escuadrón suicida de este universo, literal. Otro detalle a destacar son los que se encargan de enfrentar a los Akudamas, la división de ejecutores. Me gusta mucho que hayan mostrado a una ley que sea competente y capaz o incluso más fuertes que los propios Akudamas. En general, puedo decir que los personajes están muy bien cubiertos y yo disfruté, la verdad, cada uno de ellos. Realizado por el estudio Pierrot. Así es, chicos, Pierrot. Total aplauso y reconocimiento a este estudio porque normalmente se le da la burla de que hacen muy mala animación o muy mal arte en general. Pues Pierrot, yo siento que sacaron toda la carne al asador para dar el mejor resultado posible en esta serie de Akudama Drive. Algo que me gustaría destacar de este apartado es que la mayoría de la historia de la serie sucede en la ciudad de Osaka, la ciudad más importante de la región japonesa de Kansai, exceptuando Kyoto. Esto es bastante sorprendente dado que en la mayoría de las producciones cyberpunk japonesas se ha estado usando Tokio de manera preferente como localización para las historias del género. Es un buen cambio de aires. Osaka va a permitir al anime contar con uno de los escenarios más importantes para el cyberpunk nipón, la posguerra. Este contexto, junto con otros elementos que va a tomar de Akira y de otros representantes del género, permite situar al espectador en un escenario de reconstrucción. La belleza de los fondos y escenarios en los que tienen lugar los eventos de Akudama Drive no se pueden etiquetar únicamente bajo la definición de una Osaka Cyberpunk. De hecho, el propio director de arte del anime, Yoshio Tanioka, aseguró que se centraron mucho más en capturar la esencia de Japón, Kansai y la era Showa, que es de 1926 a 1989. Como resultado tenemos un apartado artístico muy apegado al Japón de los 50s o 60s, en el que los hologramas y cepelines conviven con el bullicio y estructuras características de Osaka. En Akudama Drive encontramos un universo consistente y vivo, motivo en el que queremos resaltar la dirección de Tomohisa Taguchi,
Taguchi utiliza su experiencia previa en la franquicia de Persona para dar al universo de Akudama Drive un trato del color muy expresivo. Lo que sí podemos asegurar es que el carácter teatral y dinámico que decide imponer Tomohisa Taguchi da una identidad y fluidez a Akudama Drive que solemos echar en falta en la mayoría de animes. Y si eres alguien que le encanta Persona, esto te va a encantar de esta serie.
encabezado por Yukio Nagasaki. Nos ofrece una experiencia con un marcado carácter electrónico, pero en la que no es raro encontrar coros, guitarras eléctricas o percusiones más tradicionales. Como consecuencia, se podría decir que la música de Akudama Drive recuerda ligeramente a la versatilidad de los trabajos de la gran Yuki Kajiura. Si ustedes han escuchado los trabajos de la señora Kajiura, saben de lo que estoy hablando. Destacar la música que se estuvo utilizando en las escenas de peleas o acción, muy frenético, el cual funciona bastante bien con lo que nos mostraban en la pantalla. Sin duda, la banda sonora de Akudama Drive es una que vale totalmente la pena escuchar, y uno que me gustó mucho del 2020. Sin duda, lo primero que puedo decir es lo desenfrenado, vivo, divertido y visualmente atrayente que es esta serie de Akudama Drive. Un muy buen cast de personajes, excelentes visuales que me encantaron de principio a fin y la verdad, nuevamente reconocer a Pierrot. Es que normalmente le echan mucho mame o meme de que hacen muy malos trabajos en el sentido de arte y animación, pero la verdad en Akudama Drive nos mostraron algo totalmente diferente. Se aprecia y se reconoce. Después de mencionar estos puntos, yo al anime de Akudama Drive le doy la calificación de 9. Muy buena banda sonora, excelente arte y animación. La verdad, los Akudamas todos me cayeron excelente, me encantaron los diseños de los Akudamas. Y si eres alguien que le gusta la saga de videojuegos de Danganronpa, especialmente el diseño de los personajes, te va a gustar mucho y obvio te va a recordar a esa franquicia de videojuegos porque esta serie es hecha por el mismo creador de esos videojuegos. Esta serie lamentablemente pasó muy desapercibido en su momento en 2020, salió en otoño de 2020 y además de que en 2020 hubo muchos cambios, sucedieron tantas cosas que muchos animes puede que hayan pasado un poco desapercibidos y Akudama Drive lamentablemente fue uno de esos. Pero oye, para eso está su servidor, para que más gente lo conozca porque me he puesto a buscar videos en YouTube y casi no hay ningún canal que haya hablado de esta serie de Akudama Drive. Y sin duda para mí, Akudama Drive es uno de los mejores animes y más entretenidos que he visto en años recientes y sin duda uno de los mejores de 2020. Y bueno chicos, hasta aquí el final de esta reseña de Akudama Drive, anime original del estudio Pierrot del 2020, que es una joyita. Si ustedes han visto la serie o no tenían idea o cuál fue su opinión, este video les convenció de verlo, todo lo que quieran decir sobre este anime o sobre el video, me encantaría escucharlo o más bien ver sus comentarios aquí abajo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, compartirlo, porque saben que esto ayuda mucho para que YouTube, el algoritmo que es súper especial, para que lo vaya y recomiende más, para que así también más personas puedan unirse a esta hermosa familia y también para que más personas pues puedan ver estos videos que se los hago con mucho amor. Soy Brando Martínez de OniChannel y mi querida Maskierlight y su servidor. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.